a grabar. Qué bien que estuviste ahí, Javier. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos? Mauri, ¿puedes mirar algo del 2.5? Yo no lo llegué a pensar bien del todo, pero por lo menos para saber para dónde arrancarlo. Tirame la página. Ah, ya te digo. $28. Sí, ya se va bastante, porque es el capítulo 2. 22, 23. ¿Sabes que no me anda eso? Cuando está activado el Zoom, estamos en 28, 2.4, 2.5 acá. Estoy agarrando un poco, que yo soy chicato. En este ejercicio vamos a considerar algunas de las variantes de la ecuación de ondas que discutimos en la observación no sé cuánto, utilizando las mismas hipótesis de decaimiento que en el teorema 218. Bueno, pone todas las constantes igual a 1, la ecuación de ondas con rozamiento se puede escribir como esto. Acá. ¿Y qué es lo que hay diferente? Ah, apareció el bicho este, el R por U. Esto es lo nuevo. Si miro solamente el miembro de la derecha, parece la ecuación del calor, ¿no? Es como la ecuación del calor. Bueno, no está, no sé. Bueno, aquí asumimos que R positivo es un coeficiente de razonamiento y que la cosa tiene soporte compacto para algún R positivo. Entonces, la energía mecánica decrece en el tiempo. Demostrar que esta energía se anula si eso le sirve U igual a 0. Está bueno. A ver, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Está pidiendo que probemos esto? Demostrar, sí, demostrar que si U satisface esta ecuación, ahí va, hay que probar esto. Bueno, vamos a escribir algo, a escribir un poco, a ver si nos vamos acordando de la clase. ¿Para qué tengo que compartir la hojita? Me toca abrir programita. Bueno, ahí comparto, a ver. ¿Se ve? Venga, Se ve, sí. hojita. Dale, yo me anoto acá lo que... Ah, tengo un montón de cosas. Me anoto la energía. El lápiz. Es de esto, energía cinética de U, es energía potencial de U, es menor o igual que 0 para todo T positivo. Bueno, y la ecuación vamos a escribirla cuál es. U sub TT igual a U sub XX menos R por U sub T. Y R es una constante positiva. A ver qué otro dato más. No, eso es todo lo que hay. Está. Bueno, hay que acordarse qué era la energía cinética de U. ¿Recuerdan eso que es? ¿Ahí no tiene o lo buscan? Yo estoy buscando acá. Ya lo encontré. Un medio, bueno, rho sobre 2 por la derivada respecto de t al cuadrado. Ahí va. El integral de eso, ¿no? Integral, por supuesto, de menos infinito más infinito. Integral menos infinito más infinito de un medio de rho. Pero el rho
Acá está tomando todo igual a 1. Sí, Vamos a anotar eso para de modificar. Claro, acá está tomando ρ igual t igual 1. Y bueno, el c le va a dar 1. Claro, por nuestras fórmulas tenemos un ρ, un t y un c, porque él lo hizo en ese caso más general. Pero acá está asumiendo que todo vale 1. Así que en realidad voy a escribir solamente un medio de u sub t cuadrado. El ρ no lo escribo. U sub t sí, al cuadrado de x. sí, Esa es claro. Esto es una función de t, que es una función de t, ¿sí? Pues el integrando es una función de dos variables, de t y de x. Sí, sí, integrar esa función depende de dos variables, de x y de t. Entonces, si lo voy a escribir bien, acá tendría que poner energía cinética de u, que es el nombre de la función, y es una función que depende de t. No estoy escribiendo la variable t, digamos, ni acá, bueno, ni acá. Acá van t y x. Y la potencial de u también es una función de t. A ver dónde está esa porquería. Es lo mismo, pero con la derivada respecto de x. Sí, acá se usa que la u depende de x y de t, inclusive las derivadas parciales, ¿eh? Sí, sí, tanto u como sus derivadas parciales Dependen de x y de t. de x y de t. ¿Ese es u sub x o u sub xx? Es u sub x. Es u sub x al cuadrado. Se llama la energía elástica interna o la energía de formación interna. También potencial. Esto es de x. Está. Pregunta, ¿confunde que no escriba las variables o se las pongo? Las u van evaluadas en x, t, Sí, las u de la derecha. A la izquierda hay 3 letras pegadas que forman un símbolo entero que es el nombre de una función, que depende de t. Está la e, la c y la u, eso es una función que depende de t. Y lo mismo, la e, la p y la u, es una función que depende de t. Bueno, entonces, no sé, ¿qué harían acá? Ya sabemos quién es este y quién es este. Y yo me tiraría a calcular de uno la derivada, ¿no? sí, claro. Bueno, dale, escribimos. La derivada de esta función es la derivada. Calcular la derivada y ver si cumple la igualdad. La desigualdad, hay una desigualdad, te pide, ¿no? Esta acá. Sí, sí. Sí. Y en algún lado me imagino que habrá que usar la ecuación diferencial, yo qué sé. Bueno, yo me quedaría la derivada de la suma de dos integrales. Escribo todo en una misma integral, ya está. El 1/2 de u sub t al cuadrado más 1/2 de u sub x cuadrado de t. Bueno, y acá Metés para adentro la derivación, la permutada, porque las condiciones están dadas para que pueda intercambiar derivada con integral. bueno, dale, hago eso. Acá es donde él hacía esto. Estaba entre menos infinito y más infinito, y por algún motivo Entre menos pasaba, R y R porque es de soporte compacto. sí, pero la U, y la U prima, y las derivadas, no sé. Lo que pasa que si fuera del soporte compacto valen cero y están bien definidas, ponemos cero. Respecto de t y respecto de x, o respecto de t, no, respecto de Pará, t. vamos a poner. Es una pregunta que yo pensé la vez pasada y o sea, nadie me la pudo responder. Pero vamos a mirar acá qué es lo que. U de x, t se anula si x es mayor que 0. Ahí va. Esto.
Entonces x es mayor que 0. Claro, de menos infinito a menos r y de r a más. Ah, claro, está bien. Es por esto. Por esto las derivadas valen 0, las derivadas parciales Claro. valen 0. Che, y fíjate que para todos los tiempos, ¿no? Pasa siempre eso. Para todos los tiempos y para x mayor o igual que También. r. Ahí va, entonces le puedo poner entre menos r y r. O sea, como la u es nula fuera de ese rectángulo, ¿se un poquito? Ahora entendí. Voy a marcar. Acá está el espacio. xt. Entonces dice que hay un r. Para que la función vale 0 acá afuera. Todo acá afuera vale 0 la función. La gráfica de la función está en el piso. Entonces yo con un punto cualquiera de ahí, la derivada direccional vale 0. Ahora entendí por qué hay que ponerle menos RR. Le pongo menos RR y ya le meto la derivada para adentro. Y si derivo adentro me va a quedar 2 u sub t por u sub tt. ¿No? La derivada de este primer término. El 2 se va con el medio. Esa es la derivada de este. Y la derivada de este es, bueno, 2 u sub x, se va el 2 con el medio, y después u sub x, t, de t. Y ahora, hay que llegar a que esto es menor o igual que 0. Sí. Y ahora habría que usar la ecuación diferencial alguna vez. Mauricio, Dale, ¿qué hago? la variable de integración no es x en lugar de ser t. Es x, es x. Y Entonces, ¿cómo queda? Pero estaba bien, porque yo había derivado respecto de t. Lo único que tenía que hacer es cambiar la x. Pensé que había derivado respecto de x también. Pero estaba bien lo que estaba escrito, salvo la x. salvo el diferencial. No tendría que haber borrado todo. Es usted. Bueno, entonces está u sub, ¿cómo era? U sub t, u sub tt, más u sub x, u sub xt, de x. Dale, ¿y acá qué puedo hacer? Acá en los apuntes el tipo hacía como partes, no sé, hacía partes. No, capaz que tenemos que relacionar eso con la ecuación diferencial dato que tiene rozamiento. Claro, y acá hay algo raro que es de acá. El xt ese. ¿Por qué XT? Si no es, perdóname, XX, si hay que derivar, respecto de T, discúlpame, nada. Respecto de t, No dije respecto nada. de t. No dije nada respecto de T, sí. Está. Sí, parte. Claro, acá tengo una función, digamos. Esto lo puedo integrar. Esto es una función y su derivada respecto... no, pero respecto de t, no respecto de x. Porque yo, para hacer parte, tengo que derivar respecto de x. O sea, me van a aparecer derivadas respecto de x. O sea, la derivación de la fórmula de partes es respecto a la variable integración, digamos. Sí, sí. A ver qué es lo que hace acá. Fíjate que podemos reemplazar la U sub tt por U sub xx menos r U sub t, ¿no? Sí, pero no tengo, ¿Está bien? no quiero. Bueno. Perdón, Claro. me queda feo. Sí. No, es lo que hace originalmente, es para llegar a algo con esta integral,
es parte de integrar la ecuación diferencial. ¿Tá? Vamos a imitarlo, ¿está? Bueno, En el teórico, digo yo, en el teórico es así. Él tiene la ecuación del calor común, U sub TT menos U sub XX igual 0, y acá integra esto. Integra esa la ecuación diferencial, integra de ambos lados y llega a algo que parecen las integrales, estas. Entonces, lo que propongo es integrar la ecuación que teníamos nosotros, que no es esta, sino la otra. ¿Ah? Entonces, tengo esto. U sub TT es igual a U sub XX menos R por U sub T. Integremos esto entre menos infinito y más infinito, que va a terminar siendo entre menos R y R, porque todo vale 0 fuera de menos R de R. Hay una derivada, porque ¿se acuerdan que había dicho 2R él? y, ¿Saben? Ahora me di cuenta por qué, ¿alguien se da cuenta por qué 2R necesita que con R no tiene por qué? perdón, de vuelta a la pregunta. Claro, él sabe, voy al dibujito de vuelta. Él dice esto. Estamos suponiendo que estamos trabajando con una solución que cumple esto. U sub x t es igual a 0 con t en r, cualquiera, r más en realidad, positivo, y x mayor que r. Entonces, no es del todo cierto, o sea, no es del todo cierto, es raro, no es cierto que las derivadas parciales tengan que valer 0 para los mismos puntos estos, para los mismos. No, sí, es cierto. Cuando x es igual a r, o sea, en estos puntos de acá, la derivada vertical podría no ser 0. A ver. No, pero si es continua, al ser 0 en mayor que r, también es 0 en igual a r. Bueno, también dije nada. Bueno, entonces, volvemos acá. Sigo sin entender por qué le puso 2R, entonces. Pensé que había encontrado una explicación. ¿Se acuerdan que había dicho 2R en un momento? No sé por qué. Sigo sin saber por qué. Fue el integro acá, entre menos R y R, U sub TT, de X, menos R y R, U sub XX. Vamos a escribirlo separado. Menos R, U sub T. Esto sí es lo mismo que hizo él, salvo que ahora tenemos el término ¿no? ¿Y en la clase qué hizo cuando se puede integrar acá? Y multiplicó convenientemente en esa por U sub T para poder resolver la integral y llegar a la fórmula de la energía cinética más la energía potencial. Es decir, multiplicó por U sub T cada término, ¿no? Pero entonces hago así. Primero, en vez de integrar directamente, primero multiplico por U sub T la igualdad y después integro, digamos. Bueno. Sería... Lo que pasa es que él tiene todo, vos también podés tener todo igualado a 0, ¿no? Digamos, vos esa ecuación la podés escribir como vos quieras. Él parte de la ecuación de la onda, dije bien, de la onda, igualada a 0, o la homogénea, y multiplica a ambos lados por U sub T e integra respecto de X después. Bueno, y ahí aparece la ecuación de energía. Claro, pero la primera integral es inmediata y la segunda es por parte. Pero si yo tengo una expresión del tipo, la integral entre A y B, yo qué sé, de una función, f de x, igual a la integral entre A y B, de una función, no sé, g de x, escrito así, o que le restas a 0, como quieras. Claro. Y ahí pasar de esto. Multiplico para pasar a esto, A y B, agarro una función h y se la pongo acá adentro, multiplicando. Sí. Este paso no me parece que esté bien. No me parece que se pueda pasar de uno al otro.
que sería como lo que estaríamos intentando hacer ahora, multiplicar todo por U sub t acá, acá y acá. Si de acá pasamos a multiplicar U sub t en todos lados de ahí, quiere decir que estamos diciendo que es válido un paso de este tipo. ¿No? Salvo que ocurra algo especial, me parece que no es cierto eso. Lo que sí puedo hacer es, antes de integrar, multiplicar por U sub t la igualdad que tengo, y después integro. Ahí sí llego a las integrales estas con el U sub t metido dentro, pero no por el camino que había arrancado, digamos. ¿Entiende lo que...? No. Vos partís de la ecuación original que tenés, de la ecuación diferencial original, esa U sub t igual a U sub xx menos r U sub t, y bueno, multiplicás vos miembro por algo y después integrás. Y después integrás, claro. Eso, sí, eso es lo que hizo Juan Pablo. Claro, pero no es integrar primero, por supuesto. Bueno, entonces estábamos ahí, a ver, estamos en esta, entonces multiplico por U sub t, me queda U sub tt, por U sub t, por U sub t, menos r por U sub t al cuadrado, ¿ver? Para todo x y para todo tiempo positivo. Ahora sí, integro respecto de x, entre menos r y r, que es lo mismo que entre menos infinito y más infinito, pues t acá, menos r integral entre menos r y r, U sub t de x. Y ahora viene cuando hace no sé qué cosa. Ahora tenemos que tratar de acomodar que una integral queda sencilla, que es una composición inmediata, y la otra es una partes, para poder lograr así el resultado de la suma de las dos energías. Es decir, la fórmula de las dos energías sale de resolver estas dos integrales que estamos por resolver nosotras. Claro, esta integral se la tenemos. A nosotros llegamos a esto, no sé si se ve en el papel. Ah, sí se ve. Nosotros llegamos acá, ¿no? La derivada nos dio esto. Ahí va. Que es la energía, va. Este ya aparece ahí. Este aparece ahí. Esa es la ecuación de la energía dato, se supone. Esta es la energía, esta es lo que nos dio la energía derivada. Correcto. La derivada de la energía, sí. La derivada de la energía de esta, que tenemos que demostrar que es menor o igual que 0, nos dio esta cosa roja. Nosotros queremos ver que 0. Lo que tenemos por ahora es, tenemos que lograr que esa cosa roja sea menor o igual que 0 a partir de esto que... A ver si moví demasiado ahí. Esto ya está en la ecuación. Acá es este. 1. Lo que no tengo es U sub x por U sub xt. Esta segunda parte acá, 2, no la veo. Esta. Acá. Esa. ¿Alguien la ve por acá? No aparece. Y bueno, pero entonces como él la hacía aparecer con partes. Le hacemos parte de este pedazo. Claro. Hay una que, esta sería C' de x, y esta sería f de x. Para cada t fijo, veo ambas funciones como función de x, y hago partes. Bueno. Esto es igual a la, ¿cómo era? Integro la g. O sea, me queda para U sub x nomás. U sub x por U sub t entre menos r y r menos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dejar la t integrada, la g integrada, y derivar la f. U sub t x. Esto es x igual a r, x igual menos r, de x. Está. Este da 0,
Y acá apareció entonces, ahí sí apareció el día. Este es 2. Uy, no se ve. Este es 2. ¿Sí? Y eso me queda el 2S con un signo de menos, ¿no? Entonces lo paso sumando para allá y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí la derivada. Para que no se vea lo que estoy escribiendo. La derivada de la energía total que en la cuenta anterior nos quedó como 1 más 2. Ahora, utilizando esta igualdad que tengo acá, porque este menos 2 lo paso sumando para allá, para el otro lado de la igualdad, y me va a quedar este nomás. Con el signo de menos ese ahí que tiene. Menos R, la integral, menos R de R, un subtipo de A. Y está pelado, ¿no? Ya está. Esto me tengo que hacer. Le copié la cuenta al profe. No pensé nada. Claro, queda negativo porque la R era positiva. Claro. Y el integrando es una función mayor o igual que 0 también. Porque es el cuadrado de algo. Así que era lo... Se hace igual. Claro, porque en la clase no tenía el término este, y lo que decía era que era igual a 0, ¿no? Sí. Está. Ahora que está el término este, como mucho podemos decir que es menor o igual que 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Para que dé 0 esto. A cuando la función U es idénticamente nula. ¿Cuándo quién sea idénticamente nulo? El integrando U sub t, Claro, usted. La integral de una función positiva, la integral de una función mayor o igual que 0 es 0, si solo si lo integrando es 0. Sí, señor. Fuera continua, digamos. Claro. O integrarlo en Riemann, va. Entonces, esta derivada va a dar 0 si solo si el integrando es 0. Y el integrando es 0 cuando U sub t es 0. Y si no me equivoco, eso es lo que pide también, ¿no? Demostrar que esta energía solo se anula... No, dice si U es 0. Ah, pero no dice... Lo que estábamos diciendo que se anula es la derivada. A ver si podemos... Hay que avanzar un poco más. Sí, tenés razón. Nosotros lo que tenemos es que la derivada nos da 0, sí, solo sí, U sub t es 0. Eso es lo que conversamos recién, ¿no? La derivada Sí. y de ahí, ¿cómo podemos hacer para completar, dar pasos y llegar a Una función constante que tiene como dato que vale 0 en un punto, entonces no tiene otra, que es la función nula, idénticamente. Es una función de dos variables. Y sabemos que, o sea, si la energía da 0, es obvio que la derivada va a dar 0. Y nosotros recién vimos que la derivada según t es 0, si solo si la energía tiene derivada 0. Entonces, por ahora lo que sé deducir es que... vamos a escribir eso. A ver si entre todos podemos resolver el asunto. Está. Eso me queda así. La derivada respecto de t. Lo voy a poner así, energía total de U. No le pongo la suma. Esto es 0. Para todo t mayor que 0. Si solo si U sub t es igual a 0 para todo x en R y t positivo. Eso es lo que o sea, para cada t fijo hago ese razonamiento. La integral a 0 si se lo sigue integrando 0. Bueno, para cada t fijo positivo hago ese razonamiento y saco esto. Pero lo que él quiere es esto, es que la energía total, la suma esa, es 0 si solo si U es 0.
Estas direcciones es una estupidez. No lo voy a ni a pensar. Si U es 0, hacer las integrales aquellas y te va a dar 0. Te va a dar 0 la energía. La pregunta es al revés, esta implicación. ¿A alguien se le ocurre cómo avanzar en esto? Capaz usando ¿Puedes repetir que me quedé atrás? Repetí un poquito que yo me quedé atrás, gracias. Claro, eso que está recuadrado en rojo es lo que dedujimos mirando la integral, ¿no? Mirando que la derivada nos dio eso. Sí, correcto. ¿Ah? Para cada t fijo hicimos eso. Bueno, pero lo que él quiere es esto. Lo que dice en el ejercicio. Lo que digo que el recíproco es obvio. Si U es 0, vamos a la definición de qué es la energía cinética y la potencial, son dos integrales que van a dar integral de 0 que da 0. Es evidente el recíproco. La pregunta es el directo. ¿Entiendes? O sea, Sí, se entiende. Pero obvio. estoy mirando las fórmulas y no sé cómo salir de ahí. Pero si yo tengo que la derivada de U total es 0, es porque la función es constante en todo su dominio. Y además es continua por las condiciones que tengo. ¿Sí? Bastará saber en algún lugar cuánto vale, que vale 0, para que sea idénticamente nula. Eso yo había propuesto. Esta es mi hipótesis. Yo tendría que salir de acá, ¿no? Salgo de acá, digo, la función es... Eso quiere decir que U de t vale 0 para todo t positivo. Es el idéntico ese que está ahí. Eso es lo que yo sé. De acá puedo afirmar, sí, que la derivada entonces... Y esa es U, EU de t va a ser 0. Y acá vamos a usar nuestro sí solo sí, que es este, y eso no va a quedar que U sub t vale 0. Sí. Para todo x en R, y t positivo, pero ¿y qué? ¿Y de ahí cómo voy a llegar a este que lleva? A que U vale 0 para todo x y para todo t. Ah, pará, porque si U sub t vale 0, quiere decir que la función es constante por t. Lo que te estoy diciendo es constante. Y dice que la función por ahí tiene que valer 0, tiene que estar en el enunciado que la función en algún lado vale 0. Suficiente para que sea nula siempre. A ver, vamos a ver. Si esto lo resuelvo. Si pasa eso, entonces, digamos, integro, me queda que U tiene que ser algo que puede depender de X en principio, por T. Ah, no, una constante. ¿Sí? Claro. Por Una ahora constante, una constante. pero respecto de T, ¿no? Puede depender de X. Vamos a escribirlo mejor. O sea, U de xt, en realidad, no depende de T. Para todos los tiempos lo mismo. Sí, esto para todo X en R y T positivo. Entonces U solo depende de X. ¿Y cómo voy a llegar a que U vale igual a 0? Si yo supiera que algo más, no sé qué cosa. Y no dice que la función se anula. Bueno. En la letra, En la letra, si la función se anula para módulo de x mayor que r, y no tengo algo de continuidad, no es de tipo C2 todo esto. En el enunciado. sí, pero En el eso. español. Sí, pero ¿para qué sirve eso? Si es que se anula fuera. Se anula fuera, pero la función es continua a todos lados, de r, de tipo C2.
es el Puede soporte ser una calculado. función que sea cero, esta función f de x, que está definida en todo R, Claro, puede valer cero afuera de menos RR y adentro no. ya sé, pero puede ser de manera tal que los límites laterales vengan a cero de tu función donde no es nula. ¿No tengo continuidad yo del modelo en todo R? Sí, pero eso no me asegura que la f es cero. O sea, yo sé que la u vale cero para cuando x es mayor que r. Ahora, como la u en realidad solo depende de x, es de la forma f de x, la conclusión es que f de x vale cero para cuando x es mayor que un número r, un valor absoluto. Sí, sí. Está, Eso pero sí. de ahí a que sea constante igual cero la f, me quedo, no sé, adentro del menos RR podría ser cualquier cosa. A ver, vamos a bichar la letra a ver si hay algo más. Por eso te decía. No, te pone esto y nada más. No, de repente lo que podemos decir es si u sub t vale cero, constante, en realidad la función cumple la ecuación del calor, ¿no? O sea, no estaría este término. Sí. Eso te iba a decir. Y si cumple la ecuación del calor, a ver, Te no sé, quedaría u sub xx igual 0, ¿no? si cumple la Fíjate, te ecuación, quedaría u sub xx igual 0, la derivada segunda igual, respecto de x dos veces igual 0. quedan las dos, ¿no? Ah, porque eso también se va. Por Ah, eso. claro, u sub x, claro. A ver por ahí, eso, dale, me gustó, me gustó. Vamos. Encontraste por dónde agarrar. Bueno, entonces está u sub t vale 0, entonces la u sub t también, para todo t y para todo x, entonces utilizando la ecuación llegas a que u sub xx vale 0, por la ecuación, la original. Ya, ahí está. Ahí está. T0, me queda u sub x igual 0. Así que entonces integro eso y me queda que u tiene que ser entonces u de xt o ponerle, no solo depender de x, sino ser de esta forma, a por x más b. Y si es así, bueno, primero que no está cumpliendo lo de que menos r vale 0, a menos que a y b en 0. Habría que, a y b son un par de reales fijos, ¿no? No sé si terminaría así. La única u de esta manera que cumple lo que nosotros estamos asumiendo, que afuera de un intervalo de x vale 0, es con a y b igual 0, si no es una recta. No vale 0 afuera de un intervalo. Y estaría deduciendo que u es 0. Sí. No sé si es eso como hay que rematarlo. Puede ser. Sí. Sí, porque más datos no tenemos. Ya usamos todo lo que nos dieron de la letra. Ah, yo le pongo así, le pongo una flecha entonces esto, porque u de xt, porque u de xt es igual a 0 si x mayor que r, y que se vaya a dormir. Chao. Listo. Acá falta uno entonces. Bueno, no sé, capaz que es así como pinta. Claro, había que usar la ecuación diferencial. Bien ahí. Bueno, ¿con qué podemos ir jugando? Estuvo divertido este partido. Igual llevó cantidad de tiempo, ¿no? Había Y muchas sí, cosas para pensar. y está bueno. Vamos a poner acá, en donde están los crucigramas. Acá. Bueno, ¿cuál hacemos? ¿O qué hacemos? Estuvo bien, pintó repasar un poco las cosas que hizo en el teórico. El que sigue también tiene un estilo ese. Viene con la misma idea. Tiene parte B. Maldición. Sí. ¿Para qué lo dijiste? Se va Usando la R y acá. ahí va. Y no es la derivada respecto de nada, ¿viste? Es la 1 más.
Bueno, pero eso se lo puede ver como, fíjate una cosa, que es un medio que él ya había visto, a ver, de la energía total. A ver, espera que miro. Con fuerza elástica restauradora. Bueno, el tema es así, de acuerdo a las ecuaciones de energía para la ecuación de calor, eso tenemos que un medio de U al cuadrado de X, que la temperatura, que es la temperatura o energía potencial interna, el calor acumulado entre A y B, siempre decrece con respecto al calor en el instante inicial, U sub 0 al cuadrado de X. ¿Por qué te fuiste para el calor, Graciela? Me fui para el calor porque veo que las ecuaciones vienen para ese lado. Ah, estamos en onda. No, es de onda. Ah, tenés razón, tenés razón. Es de onda porque dice U sub TT igual a U sub XX, ¿sí? Ahí va. Está. En esta ecuación, asumimos que K positivo en una conducta elástica, definimos la energía elástica. Ah, pintó una energía nueva. Está, demostrar que si U es una función tal que lo mismo, que vale 0 para R mayor, para X mayor que R, y satisface esa cosa, entonces la energía mecánica total, que es las dos anteriores más esta, es constante. Está, es la misma cuenta. Porque hoy se acuerdan que habíamos hecho la cuenta y nos quedaba igual a menos R por la integral de U sub t cuadrado. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora nos va a quedar menos K, la integral de U cuadrado. Va a ser la misma cuenta. ¿Se dan cuenta que la derivada... A ver. Repetilo, Mauri, porque me perdí. Claro. Tenemos que partir, a ver si nos entendemos, Mauricio, tenemos que partir de la ecuación diferencial 2.17 y luego relacionar con la ecuación de la energía. Claro, va a ser lo mismo, o sea, a ver. U sub TT igual a... Ah, no sé, estoy escribiendo y no estoy compartiendo. ¿Para qué primero la copio? U sub XX menos K por U. Dale. Y U vale 0 afuera, no sé de dónde. Afuera de una banda vertical. Bueno, multiplico por U sub T e integro. Ese ya, como que aprendimos que ese es el truco, ¿no? La integral, U sub TT, U sub T. No pongo nada respecto al X. No pongo la frontera, porque ya esto ya lo hicimos bien. U sub T menos K, la integral U sub T. Las integrales son respecto de X, van entre menos R y R. Chao. Si esto lo pasás restando, te queda la derivada de la energía cinética de U más la energía potencial de U. Esa cuenta ya la hicimos. Esto es igual a menos K. Pero le hacías partes a esto y te quedaba la derivada de esto, pim pum pam, no lo vamos a repetir. Está, llegamos a esto. Está, hasta acá llegamos con las mismas cuentas. Vamos a ponerle acá, que es de X. Él lo que quiere probar es esto. Que la derivada de la energía total, que son estas dos, la energía de U, energía potencial de U, más una que inventó ahí, elástica, de 0. Una que inventó que está ahí la definición. La energía elástica de U es la integral, es K sobre 2, la integral de U cuadrado. Y bueno, si yo derivo esa, acá tengo la derivada de los primeros dos términos.
Para llegar a esto me faltaría la derivada del tercer término. El tercer sumando. Y derivar el tercer sumando respecto de t, ¿no? Es derivar esta integral. Y esa integral se deriva bajo signo de integral y te queda esto que está acá. Se te va el 2 y queda esto y te pasa sumando para el otro lado. ¿Lo ven? ¿Ven ahí que la derivada de esto es esto? La derivada de esto acá abajo es esto. Respecto de t. Salvo por el signo de menos, ¿no? O sea, yo cuando pase esto sumando para este miembro, se me va a formar la derivada de esto. Justamente, porque estoy viendo que derivo acá y me queda 2 por u sub t. Cuando derivo bajo signo integral. Y se me va el 2 con el 2 sobre 2. En la misma cuenta, pero terminar diferente, ¿no? ¿Ven? ¿No ven? Diga, si hay algo que no les convence, tiene que decirlo. Así lo explicamos. Yo lo que iba a hacer hoy, cuando nadie preguntaba nada, era mostrarle un libro donde están los teoremas. Derivación bajo signo integral, cómo el límite conmuta con integral, todo eso, está en el cálculo 2, de 2 variables. Eso es lo que le iba a hacer, que mostrarle eso, esos teoremas. La integral es una suma, y la derivada conmuta con la suma, digamos, filosóficamente. El límite también, el límite de la suma y la suma los límites. La derivada de la suma, la suma la derivada. Y la integral, entre comillas, es una suma. Si en buenas condiciones, es una suma. El símbolo es una S, de suma, justamente. Claro, vos derivás el último renglón y te da el segundo miembro de la derivada del renglón tercero. Me da esto. Es así. Sin el menos, ¿no? Sí, pasado el primer miembro igual a 0, es así. Y lo paso al primer miembro, entonces me queda que sí puede ser. Claro. No, y la derivada respecto de t. Sin el menos, ¿no? Así que ese también sí es casi lo mismo, no agregamos nada. A ver, ¿qué más? ¿Lo más lejos que llegaron de esto? ¿Alguien llegó más lejos que la página 20? No sé cuánto es esta. 20. Yo no llegué tanto, pero era el ejercicio que había que entregar y me pareció bueno mirarlo y tener tiempo de pensarlo también. Claro. Voy despacito los otros. Bueno, ¿qué más? Pregunta, ¿todo el mundo entiende lo que es la derivación bajo signo integral? ¿No? ¿En qué hipótesis vale? Que son hipótesis bastante generales. Pero, ¿qué es la fórmula? ¿Cómo dice la fórmula? Bueno, por ejemplo, partes no siempre vale. Pero bueno, la fórmula la sé. Eso es lo que estoy preguntando. Perdón, no te escuché. ¿Podés repetir la pregunta, Mauri? Si todo el mundo conoce cuál es la fórmula de la derivación bajo signo integral, de la derivación de la integral paramétrica, que ya lo usamos varias veces, que deriva dentro de la integral, digamos eso. Si todo el mundo tiene presente esa fórmula. No en qué condiciones vale, porque habrá que mirar el teorema, a ver, yo qué sé, cuáles son las hipótesis bien de continuidad, de la derivada, no saber. Pero la fórmula, preguntaba si todo el mundo sabe. La voy a escribir. ¿Escribir? Es una abogada, pero bueno, para que no sirve. Bueno. Entonces tengo una función de variable, yo qué sé, f de x y, integral respecto de y, entre a y b. Eso que está escrito ahí es una función que depende de x. Vamos a ponerle, yo qué sé, g. Bueno, lo que te dice la derivación bajo signo integral es que si f, no sé, es de clase C2, o no sé qué cosa tendrá que cumplir,
que la derivada de esta función es la integral entre a y b, y anda a derivar adentro, parcialmente. Dentro de x. De x. Eso es derivar coseno integral, que es lo que hacemos. Conmuta la... ¿Ah? O sea, es análogo a esto. Yo quiero derivar respecto a x la suma de varias cosas, hay un índice i latina, f sub i de x, y bueno, eso es derivar cada sumando, la sumatoria, y la derivación conmutan. Lo que en la sumatoria, el índice i latina, el papel que juega ese índice, digamos, lo juega la variable y en la integral. ¿Está? Pero moralmente son la misma cosa, las dos fórmulas. Claro. La integral es una suma, hasta mañana. Sí, al gaucho. Sí, sí. Bueno, no sé, se me ocurrió eso. Lo tenía en una esquina. No, por eso cuando el tipo, cuando Juan Pablo de pasos raros o algo, usted puede preguntar, hay cosas, eso está. Va a agarrar un libro y buscan derivación bajo coseno integral. O Wikipedia, no sé, yo digo un libro porque yo usaba libros antes. Pero bueno, ahora la verdad que no uso más libros. Todo internet. Que no sé qué más, ¿para dónde podemos agarrar, aprovechar el tiempo un poco? Pongo acá, no sé, para sacar inspiración. ¿Qué hago? ¿Voy para atrás? Bueno. Alguien que tire un centro. Yo le voy a decir una duda que me quedé con en la clase de hoy. Bueno. El loco sacó una fórmula para la solución esa que llamó phi mayúscula. Sí. Y la fórmula es 1 sobre t, 1 sobre raíz de no sé qué con t. La cosa es que la fórmula no existe para t igual 0, ¿está? La fórmula Correcto. no tiene sentido para t igual 0. Entonces, en realidad, cuando él verificó la condición inicial, él lo que hizo fue tomar límite cuando t tiende a 0 más. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿la solución qué es? ¿Es la que está definida para t positivo? Y bueno, los x que sean. ¿O la solución es eso junto con lo que vale para t igual 0? O en realidad, entonces, la solución en realidad tendría como que estaría definida por partes. Vale, la U0 condición inicial en una parte del dominio, llave, y abajo, ¿entienden lo que digo? ¿A qué le llama solución? Él definió, a ver si estamos hablando de las mismas cosas, él definió en la largada una función escalón, la de Kronecker, ¿no? La que vale 1, la función escalón unidad, que vale 1 para los reales positivos y 0 en los reales negativos. ¿Sí? Ahí va. Y con eso yo tengo entendido que después él puede, a ver si estoy bien parada, considerar como función inicial U sub 0 de x cualquier función que multiplicada por esta delta de Dirac, que vendría a ser, ¿no? O la función escalón, perdón, por la función escalón, tenga un corrimiento o un escalón en cualquier parte. Vos fijate que con esa función que vale 1 desde un lugar para adelante y 0 en el resto, yo puedo considerar cualquier función de movida U sub 0 de x. Eso es lo que yo le quería preguntar, y quizás no se interpretó, que el escalón puede estar en cualquier lugar, no necesariamente en 0. ¿Es así? Sí. Si el escalón en vez de estar en 0 está en x sub 0, es una traslación nomás. Correcto. De la condición inicial y la solución va a ser una traslación de la solución. Bien, y toda solución tiene que ver con un problema donde el U sub 0 va a ser un múltiplo de esta función escalón. A ver si nos entendemos. Es decir, yo voy a poder presentar U sub 0 de x como un múltiplo de esta función escalón para abarcar todos los problemas posibles. ¿Viene para ese lado, sí o no? Eso es lo que yo quisiera saber. Y si haces un múltiplo de la función de escalón, te va a quedar un escalón.
Correcto. no vas a obtener cualquier función. Lo que Cualquier hay ahí es una función. tramoya de la convolución y eso. Pero igual, mi pregunta más sencilla es, a ver, yo le muestro lo que... O sea... Él estaba con esta U0, a ver ustedes con qué idea se quedan. Él tomó esa función U0, que es ese que vos dijiste. 1 si x es mayor o igual que 0, y 0 si x es menor que 0. Entonces se considera, entonces sacó esta solución. Cuando ya tiene la ecuación u sub t igual a u sub xx y u de x,0 igual a u0. ¿Está? Esto es en R por ser más infinito. Ese es el problema. Ese es el problema que resolvió. A la solución de este problema le llamó Q. Después la solución Sí. fundamental en realidad es la derivada de Q. Pero entonces, la solución de esta cosa le quedó así. U de xt igual a 1 sobre no sé qué cosa acá, pero ahí está dividiendo, y acá un chirimbolo que tiene x y tiene t. Ta. Esto no tiene sentido para t igual 0, la fórmula que él sacó. ¿Sí? O raíz de t, acá, no sé, no me acuerdo. Pero hay un t dividiendo. Sí, sí. Entonces, digamos, para mí la solución, la pregunta es si la solución es algo que está definido en R por 0 más infinito, en R, o la solución es algo que está definido en R por 0 más infinito. Para mí es la segunda opción, porque si no, no tiene sentido que yo pida esto. Me está separando U en x,0, o sea, ¿el dominio cuál es? ¿Es el plano de arriba todo? El dominio de la función U, de la solución Q en este caso, pero tiene que incluir el borde. Porque en el borde tiene que valer esto. Entonces, para mí, en realidad, la solución bien escrita habría que escribirlo así, suponiendo que es esto. Es decir, Q de xt, ¿cuánto vale? Bueno, vale. La fórmula esa que sacó él, 1 sobre raíz de t, una integral de no sé qué diablos, si x mayor que 0. Perdón, si t mayor estricto que 0, y x cualquiera. O si Sí, no, mayor y si no, vale u0. claro. ¿Sí? Es una función partida, digamos. Como que mi pregunta es, ¿a qué se refiere como solución? Si a la definida en el abierto, pero eso no tendría sentido, porque entonces no puedo hacer u evaluado en x,0, ¿entienden? Si t igual 0 no está en el dominio. Sí. Lo que pasa es que él considera que en el punto inicial hay una función que tiene toda la masa concentrada en 0. Es eso. Es decir, que hay valor de la función en el instante inicial. Todo concentrado alrededor del origen. Eso es lo que yo interpreté, Mauro. Claro. La cantidad de calor está como concentrada alrededor del origen. Todo el módulo de calor está metido ahí, es el valor que toma en 0. Y después, a medida que comienza a evolucionar, el problema difunde. Es así, se expande. Y vale para todos lados. Infinitamente, la velocidad, todo eso que contó. Pero... Es lo que yo digo, que cuando él verificó que, no me acuerdo si era esta Q o la derivada de Q respecto de X, que fue la que al final tomó, cuando verificó la solución, cuando verificó que la función Q cumplía la condición inicial, o sea, el rectángulo, ¿sí? Sí. No me acuerdo si lo hizo con la Q o con la otra. Me parece que lo hizo con la Q. Lo que hizo fue tomar límite de esta expresión cuando t tiende a 0, y le dio esto, de 1 o 0. Sí. Pero eso como que está verificando la continuidad de esta función definida en partes, ¿no? Sí. Es como no sé, ahí me generó dudas. Digamos, vos en 0 vos querés saber cuánto vale. A ver, La fórmula que sí. En el instante 0, la foto en el instante 0 es u sub 0 de x. ¿Sí? El dato que tenía allá arriba en la llave. Sí. La fórmula que él sacó
No tiene sentido para t igual 0. Porque dice dividido t, chao. Bien, bien, entonces, Ese es mi problema. ¿Cómo hago para verificar la condición inicial? Alrededor de eso está mi problema. Eso tendría que haberlo preguntado. Lo que viene se lo preguntamos. bueno. Si la solución va a tener que tener sentido cuando t vale 0, entonces así habría que definir la solución como estoy escribiendo yo. Para t mayor estricto que 0, el formulete, con la convolución esa acá. Integral eso. Y para t igual 0, y lo va a tener que poner esto, yo qué sé. En todo caso, ¿qué sentido tiene decir que vos estás verificando la condición inicial, o sea, este recuadro, y para hacer eso, para verificar que este recuadro se cumple, lo que él hizo en los hechos fue tomar límite de esto, de eso, cuando t tiende a 0 más, y le dio esto. Pero eso no es, para mí no es verificar la condición inicial, eso es como decir, yo qué sé, esta función acá vale esta cosa, acá vale esta otra, es continua cuando las pego, y bueno, me fijo si el límite de esta y esta coincide, da lo mismo. Correcto. Como que entendí lo que hizo, lo que pasa es que no sé qué significa lo que está haciendo. Que tenés estabilidad, que en la medida que te mueves un poquito el origen, las cosas cambian, pero al principio, bien pegado, es lo mismo que un sub 0 de x. Sí, es como que tiende puntualmente a... Claro. Bueno. Y la largada es un sub 0 de x. Te guste o no, es un sub 0 de x. Y esa es la foto inicial. Y de ahí arrancás. No, yo. Me parece a mí. Preguntémosle. Sí, hay que preguntarle. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguien se anima a tirar un tema, algo? Programa de radio, por mal camino, si no tenemos guión. Estimaciones de energía. Bueno, no sé. A ver, para tener una idea, supuestamente hoy terminó esto. Hoy terminó todo esto. Principio del MAX. Acá está la frontera parabólica. Pero ustedes tienen todo escrito las clases. Los apuntes que yo hacía eran mucho más escuetos. Acá está toda la cuenta, la misma cuenta hecha. Bueno, podríamos meternos con uno de estos, yo qué sé. Te pregunto, para el tema Fourier, ¿va a desarrollar Fourier? ¿Cómo va a plantear? ¿Tenés idea de algo de eso? ¿Qué va a hacer? Y lo va a encarar medio, no sé lo que va a hacer de Fourier. No sé si va a desarrollar la teoría o... Hoy cuando usó normas, al principio usó L mayúscula al cuadrado, lógicamente, eso es la norma 2 en el espacio de funciones continuas, ¿no? En un compacto. Sí, en realidad se puede definir más en general, pero cuando vos le pones L2 de un espacio... Pero el L mayúscula, no el L minúscula, sino en lugar de espacio de sucesión, espacio de funciones, el L grande, ¿no? Del Lebesgue, no sé, que lo que usó ese L grande, ese subíndice L grande, L mayúscula, imprenta al cuadrado. Estamos hablando en el espacio de funciones continuas, o espacio de función integrable, perdón. ¿Sí? O integrable el Lebesgue o algo de eso. Integrable, la norma... realidad, pero sería así, L2 de algo son las funciones... El L mayúscula usó. Sí, el L mayúscula. Ahí va. Me olvidé de prender la luz hoy. Perdón, recién me acordé de prender la luz. Son las funciones de x, bueno, en R pueden ser, cuando complico en R, tal que la integral sobre x de f al cuadrado es finita. Bien. ¿Y a qué integral se refiere? Y por lo general x va a estar adentro de Rn, va a ser la integral de Riemann, ¿no? Pero bueno, puede ser un intervalo dentro de R. Él usó ahora R2 era. El x era... el x que estaba usando era, bueno, R por... Y acá la duda de siempre, si es 0 más infinito, la duda que decía, bueno, 0 más infinito. ¿Cuál es el dominio de la solución a fin de cuentas?
Este sería el X que está incluido en R2. ¿No? Son las funciones cuya integral da finita. Según qué integral estés usando, qué más le tenés que pedir a las funciones. Si estás usando la integral de Riemann, vas a tener que pedirle a las funciones que sean, yo qué sé, integrables de Riemann, o continuas. Sí. Ah, pero bueno, la condición importante es que cuando haga la integral de f al cuadrado de finito, ¿sí? Fíjense que este dominio X que él trabajó, R por 0 más infinito, es un dominio no cotado. La integral impropia puede diverger. Claro. Bueno, no, la que converge. Eso significa el L2 grande, que la integral de la función al cuadrado, en este caso, da finita. Y si le pones L3, es que la integral de la función Es el cuadrado de la norma de la cantidad de calor. Claro, la norma se define así, la norma 2 es la raíz cuadrada de esa integral. Sí. Y la norma 3 es la raíz cúbica de esa integral. Para poder definir la norma es que necesitas que esa integral sea finita y no te diverja. Claro. Para cualquier número P, se puede definir el espacio LP y la norma P. Este es el ejemplo con P igual 2, que es raíz cuadrada y al cuadrado. Esas son normas, cumplen las propiedades de la norma. La triangular y todo eso. Ahí va. Es verdad que apareció eso. Eso es una buena pregunta. Es porque él, a veces aparecen cosas y no se dan cuenta de explicarla. Es verdad que esto era nuevo. Bien. Bueno, Yo ¿qué sigo más? con el tema teórico de pensar el tema de estabilidad versus los dos teoremas que vimos, el principio del máximo, como es que el máximo ocurre en la frontera de la región cerrada y acotada, y el otro principio de la energía, ¿sí? La energía supuestamente es constante, que en el caso del calor, toda la energía a lo largo del desarrollo del fenómeno va a ser menor, porque va disipando, que la energía del comienzo. En realidad, la estabilidad mirada con esos dos principios, es decir, del punto de vista de la energía y del punto de vista del principio del módulo máximo, ¿cuál es la razón por la cual esos dos enunciados manifiestan estabilidad? A ver si pienso bien, es porque en realidad todo modelo o fenómeno donde intervenga el calor o la temperatura que evolucione, se comporta de esa manera, ¿sí? Esa es lo estable, que lo esperable sea ese comportamiento, que el máximo de temperatura, de norma, de medida, acá del cuadrado de la norma, etcétera, sea máximo la frontera y, lógicamente, la medida que evoluciona disminuye. Eso es estabilidad, te pregunto. ¿Eso es lo que hemos dicho? Usando estas dos situaciones, energía y principio de módulo máximo. ¿A eso, desde ese punto de vista, la estabilidad, Mauri? Para mí no me queda claro, ¿sabes? Me estoy tratando de formar la idea de qué es lo que él entiende por estabilidad. Porque en realidad lo que tenemos son cosas, y dice, bueno, esto es una estabilidad. Te tira ahí un cuadrado rojo, un triángulo verde, y te dice, bueno, esto también es una forma de estabilidad. Y después te agarra y aparece un rectángulo, no sé, un rombo celeste, y te dice, bueno, y esto también es una forma de decir, yo qué sé, qué mierda es la estabilidad. No, porque no lo he definido claramente. Esa es la pregunta mía, y veo, discúlpame, cuando estoy leyendo estas cosas y refrescando lo que he escuchado otras veces, que me parece que tiene que ver con que un comportamiento donde evoluciona una temperatura de entrada, obviamente va de lo más caliente a lo más frío y se va enfriando, y eso es lo esperable, eso es lo que uno en el tiempo pretende que pase, no cosas distintas a ella. En ese sentido estable, porque el modelo se va a comportar de esa forma y no de otra. No lo sé. Él por ejemplo, habló de una cosa que es que si mueves poquito la condición inicial, la solución varía poco, una cosa así. Pero eso para mí es más continuidad respecto a las condiciones iniciales. Estabilidad yo lo asocio con otra cosa. Yo estabilidad me imagino un péndulo, que tiene un punto de estabilidad. Un péndulo con fricción
se va moviendo y de repente llega un punto de equilibrio estable ahí. Sin embargo, si el palito del péndulo es duro, no es una piola, es duro, y yo lo pongo arriba del todo, en posición particular del todo, ahí tiene un punto de equilibrio. Pero es inestable, Claro. porque moves un poquitito y se va. Correcto, Eso, correcto. no veo todavía el estable acá. ¿Y qué Claro, sentido bueno, tiene? esa es la pregunta que yo quise al finalizar. Y lógicamente, me parece a mí que tiene que ver también con esto que te estoy diciendo, que por lo que he escuchado en otros lados, las cosas evolucionan hasta que logran un determinado equilibrio y ya no cambia más. Adquiere la placa una placa de acero, una determinada temperatura, evolucionó, quedó de acuerdo al medio ambiente a una determinada temperatura, se equilibró y continuó en el tiempo de una manera autónoma, es decir, sin depender del tiempo. Y la estabilidad en el principio, digamos, usando energía y usando principio del módulo máximo, tiene que ver porque la total cantidad de calor o la máxima temperatura que absorbe es a partir de uno de los laterales, claramente, de la frontera, donde se inicia y a partir de ahí se expande. En ese sentido, estable, pensaba yo, estable con respecto a los comportamientos naturales de las cosas como ocurren. En ese sentido, estabilidad con estos dos enunciados. Por eso era la pregunta que yo le hacía. Y repongo acá a discusión, a ver si estoy pensando mal, bien, dónde debo corregir mi forma de pensar con estas dos igualdades y la estabilidad. Y estaría bueno conocer, a ver qué interpretan los demás de estabilidad. Yo creo que se va a ir aclarando eso de a poco, ¿no? Sí, Él ahora porque es como, un concepto nuevo aparte para nosotros, ¿no? es como que agarró una ecuación y dijo, bueno, esto acá, cha. Agarró otra ecuación y también hay cosas que aparecieron con las dos ecuaciones, ¿no? Sí. Capaz que en algún momento, cuando hayamos visto varios ejemplos, capaz que se tira a decir, bueno, vamos a definir qué es estabilidad. Decimos que el problema es estable si pasa esto, si concretito. Que la respuesta que, no sé, pero... Bien, bueno, gracias. ¿Te acordás que la otra vez había aparecido esto acá, no? No me acuerdo en qué página era. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo un ejercicio que decía, que hicimos de las normas? ¿Cuál sería? Sí. ¿Cuál era el de las normas? Que tenía una norma menor igual que la otra. Era que no sé qué implica unicidad. Justito. Para mí, ¿qué lo va a decir así? Cero es la condición inicial. De borde, no sé. Y U es la solución. Para mí, ¿qué va a decir? Cosa es estable si existen dos normas y una constante. ¿Qué pasa esto? Eso va a ser la definición de estabilidad. Parece a mí. Acá dice, cumple la condición. Acá como que nos adelantó algo, ¿no? Cumple la condición de estabilidad, dice. Donde ya son ciertas normas en espacio de funciones, no importa cuáles sean. Tipo, matemáticamente va a ser una cosa así. Me hiciste acordar de esto que ya habíamos dado. Pero eso esa definición, si vos la mirás, norma 1, norma 2, estamos en espacio de funciones continuas, ¿no? Sí. Sí, Evidentemente, depende de que sepas integrar. ahí está. Yo creo que él, antes de darle una definición matemática, que creo que es esta que está acá, lo que está tratando de hacer es como darle un contenido geométrico ahí que lo estamos como aprendiendo sobre la marcha. Pero sí, todo ese tipo de preguntas que vos hacés, yo me las hago también. Capaz que jodo la vida, disculpame, Mauri. No, van Capaz que dando vueltas en la cabeza, está buenísimo. a mí yo leo y me da vuelta en la cabeza y quiero ver, digamos, quiero ver. Me imagino, voy con el bife y la plancha por donde empezaba, ¿viste? Era así, más allá que estamos en distintas dimensiones, obviamente, llevado a una dimensión lo mismo, una masa tirada arriba de un elástico, qué sé yo, o de una cuerda, lo mismo, qué sé yo. Claro. Suponete que vos, yo lo que entendí fue esto, suponete que la estabilidad es esto que está acá, ¿no? Que matemáticamente es esto. Entonces, una cosa que se ve acá es que si yo tengo, bueno, si tengo una solución, una condición inicial U0, eso me va a generar una solución U, ¿tá? Y se va a cumplir esta desigualdad. Entonces, suponete que ahora yo elijo una condición inicial U0', pero que está cerquita de U0. Eso me va a generar una solución U', que también va a cumplir esta desigualdad de las normas. Pero la resta de U0 menos U0',
va a ser una condición inicial chiquitita. Sí, sí. Y la solución con condición inicial U0 menos U0' es justamente U menos U'. Y esa resta Sí, sí. también va a verificar esta desigualdad. Y el miembro derecho va a ser chiquito, porque U0 y U0' están muy cerquita. Entonces Sí, la U menos U' también va a ser chiquito por la desigualdad. Si el U0 menos U0' es menor que epsilon, el U menos U', en norma 1, va a ser menor que C por epsilon. Entonces estoy viendo como una continuidad respecto a las condiciones iniciales acá. sí, sí. Pero uso esa palabra, continuidad respecto a condiciones iniciales. Hay algo más ahí que es la estabilidad, que no llego a entender bien qué es. Fíjate que eso puede ser que la U esté comprendida entre dos cosas, ¿no? Como una continuidad Lipschitz, C norma, fíjate, donde la constante de Lipschitz es C por la norma sub C, la norma 2, ¿no? Fíjate, Es un Lipschitz, la U sí, es una Lipschitz. es una condición de Lipschitz, exactamente. Claro, perfectamente controlada la medida de la U. Exacto. Con las condiciones iniciales, ¿no? Es En todos los puntos, ¿no? una continuidad de Lipschitz respecto a las condiciones iniciales. Exacto. Ajá. La función que estaríamos considerando es la que a cada condición inicial le hace corresponder la solución del problema. Eso es una función. La condición inicial le hace corresponder función en solución de la ecuación diferencial que estamos hablando. Esa función, que lleva funciones en funciones, esta desigualdad está diciendo que es Lipschitz. Sí. Exactamente. Sí, sí. Y en realidad la U, solución, estaría metida entre esas dos cosas, entre esos dos planos, hiperplanos. La U0 es de una sola variable, ¿no? Y la U es de dos variables. Son espacios de funciones diferentes. Sí, sí. Uno, correcto, pero cuando ponemos la norma 2 son constantes ahí. Claro. Entonces, la U de XT estaría comprendida, se supone, entre dos constantes. Bueno, qué sé yo. Sí, hay que ver lo que significa la norma, porque no es valor absoluto, ¿viste? Si fuera valor absoluto, decís, No. es un número que está en el intervalo. Ahora, que una norma de una función esté entre 3 y 4, hay que ver qué significado geométrico tiene la norma, digamos, ¿no? Pero es como que está entre dos algo, de alguna manera así. Ponele, yo tengo una función que te digo, la integral de esa función al cuadrado es menor que 1. ¿Qué te dice de la función? ¿Qué función es? ¿Qué funciones posibles son? Claro. ¿Viste? Aquí como que no tiene un... Sí, se puede, digamos, que puede variar poquito la U conforme yo controle con las condiciones iniciales. Fíjate vos, depende de quién sea C también. El tema es C. El tema es C también, ¿no? ¿Qué sería la constante de Lipschitz? Bueno, el tema es C. ¿Qué te Pero decía? sí da la idea de que las cosas están controladas y moviéndose poco. De acuerdo al valor... ¿Sí? De acuerdo al valor de C, porque U sub 0, la norma U de 2 de U sub 0 es un número, ahí está, listo. No. Sí. Poné la condición y es un número eso, no es otra cosa. El tema es el C asociado, que vendría a ser tipo epsilon, ¿no? Sí. Y bueno, para controlar o ajustar la movilidad de la U. Pero bueno. Es lo que decía con los U0 y U0'. O sea, porque la misma desigualdad, en vez de poner U0 nomás, pone U0 menos U0', y nos dice U pones U menos U'. Ahí te queda bien clarito. La distancia entre las condiciones iniciales, a la derecha, y a la izquierda la distancia entre las soluciones. Sí. Bueno, estamos en hora, che, no sé, seguimos. Junten dudas, vos, junten preguntas. Hay pila para bichonear acá, hay pila de preguntas que pueden surgir. Sí. Bueno, gracias, Mauri. Les mando un abrazo, seguimos la que viene. Gracias. Chau. Gracias, Mauricio. Vale, nos vemos. Gracias. Chao.